Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un nuevo programa especial que estuvimos preparando y vamos a desarrollar en el día de hoy con respecto a el cáncer, ¿no es cierto? Esa palabra que hace mucho tiempo atrás, comencé hace 30 años precisamente, y no podíamos decir cáncer, era como que nuestro cerebro se bloqueaba. Y decíamos de eso, ¿de qué está enfermo la persona? De eso, o sea, de eso que no se habla porque eso llevaba a la muerte. Hoy en día, gracias a la tecnología, gracias a los estudios, gracias a la dedicación de los médicos y a la medicación, ¿no es cierto? Hoy ya no es ese cuco tan temido. Bien, les comento quiénes nos visitan en el día de hoy. Vamos a estar, como siempre, con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, que es cirujano cardiovascular, y él va a hablar acerca de los efectos de la quimioterapia en la parte, digamos, cardíaca. También el doctor Mario Bruno, oncólogo, gran amigo de años, presidente de la Sociedad Argentina de Cancerología, quien nos va a hablar acerca de todos los adelantos acerca de esta patología. Y dos hermosos seres humanos que integran el grupo de los oncolocos. Y ustedes dirán, Ana María, ¿qué estás diciendo? Es un grupo de pacientes, algunos de ellos en remisión, que quiere decir que superó ya la etapa del cáncer, la más fuerte, y se unieron con el arte. Los unió Florencia Títaro, un ser extraordinario y angelical que dedica horas de su vida a unir el grupo y dirigirlo. Y vamos a estar con Julia Michelini, paciente, nos va a contar su historia, y Delia Militello, que también es paciente. Ambas forman parte del grupo Los Oncolocos, como el arte es un objetivo también de vida y muy grande. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mario Bruno. Hola Ana, buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto tenerte, realmente. Yo digo que lo mejor que tiene Hablemos de Salud es un excelente grupo de profesionales, ¿no es cierto?, que se dedican de lleno a lo que es uno de ellos en cuanto a su especialidad. Mario, ¿qué es el cáncer? Bueno, hay muchas formas de definirlo. El doctor Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay,
que lamentablemente está con una enfermedad oncológica anunciada por él mismo, lo definía como un mal amigo, porque dice que un día entra en la casa sin permiso, vive de parte de uno y un determinado momento termina matándolo. Entonces escribió un libro que se llama Crónica de un mal amigo, que es excelente, lo recomiendo para leerlo, porque es un libro sobre prevención, diagnóstico oportuno, escrita por un especialista del tema, porque él es oncólogo, y de una forma muy clara, muy precisa. Pero bueno, sacando esa definición que me parece muy buena, podemos decir, como para que se interprete, que las células tienen todo un programa, tienen un ordenamiento. Nacen, están programadas para nacer, reproducirse y morir. Y en las enfermedades oncológicas, estas células alteran el programa y entonces tienen un crecimiento diferente, distinto al de las células normales. Esas células se transforman en monstruosas, es decir, monstruosas en el sentido como si nosotros tuviéramos 3 cabezas, 5 brazos, es decir, tienen 2 núcleos, 3 núcleos, distintos componentes dentro de la célula y tienen agresiva. Y lo que dice el doctor Tabaré Vázquez también, que han perdido la capacidad de morir. Es decir, la muerte programada se llama médicamente apoptosis. No tienen apoptosis, es decir, si uno las mantiene en cultivo de tejido, son eternas. Han conseguido lo que mucha gente, la piedra filosofal, se buscaba la vida de células monstruosas, en las células oncológicas no mueren nunca, pero cuando se alojan en un organismo y lo matan, lamentablemente no tienen más cómo alimentarse y se mueren. Pero si uno las mantiene en cultivo de tejidos, son eternas, no mueren, ¿no? Así que una particularidad por demás interesante, pero fundamentalmente es una alteración del código de reproducción, del código genético. Cuando hablamos de código genético puede estar alterado no solo porque uno tiene una herencia, sino por ejemplo el tabaquismo altera el código genético, tomar sol en exceso y un montón de circunstancias, pero en última instancia se altera el código y la célula crece con otro programa. Y ese programa hace que la célula se transforme en agresiva, invasiva, va tomando distintos órganos y desarrollando la enfermedad. ¿Cuándo fue el día del paciente oncológico? Bueno, desde hace 25 o 27 años se estableció por el 92. Se creó la Federación de Sociedades de Cancerología, primero del Mercosur, después se agregó Chile y Bolivia, y ahora se amplió a toda América del Sur, y se estableció que el primer sábado de septiembre se conmemoraría el Día del Paciente Oncológico. En realidad no es un festejo, sino que al contrario, es un llamado de atención bajo distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, temas que a veces no se tocan. Recuerdo algunos ejemplos, por ejemplo, sexualidad y cáncer. Este último que fue el sábado pasado, porque siempre el primer sábado de septiembre, se tocó los dilemas éticos por lo que pasa a un paciente. El paciente tiene su enfermedad, tiene el problema de conseguir la medicación, pero a su vez también tiene que tomar decisiones que rayan con lo ético y tomamos este tema. Y yo, por lo que observo actualmente, no hay discriminación. Y en otras épocas sí, porque, bueno, un paciente oncológico, ¿cómo le vamos a dar, digamos, un puesto importante? Porque por el ausentismo que puede llegar a tener. Hoy en día, ¿cómo se maneja esa parte? Mira, lamentablemente hay un poco menos, pero todavía se maneja de esa forma. Si alguien tiene un diagnóstico oncológico y va a buscar un trabajo, difícilmente lo consiga. No le van a decir que es por oncología, le van a buscar cualquier otra vuelta. Pero siempre el que toma a alguien no quiere que falte, no quiere, entonces supone que porque haber padecido una enfermedad oncológica va a recaer y va a faltar, cuando la realidad es que en la mayor parte de los casos, en el momento actual, la enfermedad se supera, se soluciona y no tiene por qué tener recaídas, ¿no? Y no es contagiosa, ¿no es Exacto, cierto? Sí, sí. Bien, no es contagiosa, obvio. ¿Es genética? ¿Puede llegar a ser genética? Sí, es siempre genética, pero tenemos que entender por genética que no significa hereditaria.
Hay enfermedades que si, por ejemplo, hay un tumor en los chicos, porque aparece en la niñez, que es un tumor del ojo que se llama retinoblastoma, y si la pareja tuvo un hijo, todo el resto de los hijos van a tener retinoblastoma. Nos tocó ver en el hospital de niños, lamentablemente, familias que desconocían esto y todos los hijos con esa enfermedad. Es decir, ahora el gen no solo se altera por herencia, se altera por factores ambientales, se alteran por las mismas hormonas de uno. En el hombre, la acción permanente de estímulo de la hormona masculina sobre las células de la próstata hace que ese estímulo permanente en algún momento esa célula toma otro crecimiento y lo altera algo propio nuestro, que es nuestra propia hormona. El tumor y el crecimiento anómalo se produce por una alteración del gen. Ahora, eso puede ser hereditario que venga de familia, o el gen puede alterarse por factores externos, ambientales, o por factores internos. La bomba de Hiroshima o Chernobyl, todo eso alteran los genes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Digamos que podemos decir, pregunto, que es uno de los cánceres más difíciles de erradicar. Mira, bajo la palabra cáncer se engloban 273 enfermedades distintas, que en realidad lo único que tienen de común es esa célula que degenera, es decir, una célula monstruosa. Ahora, cada uno de esos 273 tiene origen, evolución, pronóstico y tratamiento distinto. Entonces, es como si fueran 273 enfermedades distintas, englobados con la palabra cáncer. Yo pongo el ejemplo de cuando uno habla de reuma, habla de un chico de 15 años con una fiebre reumática, es reuma, y de un señor mayor que tiene una artrosis en la rodilla y es reuma. No tiene nada que ver, afecta la articulación y es reuma. Bueno, el cáncer es un poco así. Entonces, ninguno es comparable el de al lado. Primero, son diferentes los estadios en que se presenta la enfermedad. Estadio significa cuánto avanzó la enfermedad en el momento del diagnóstico. Pero voy a esto, que si por ejemplo tengo 10 pacientes con cánceres de mama y todas están en el estadio 2, hay tantos factores que a lo mejor las 10 tienen tratamiento distinto. Entonces, los casos cada vez van siendo más individuales, ¿no? Y eso de comparar, de decir, tuvo cáncer, yo a ver si me contagio, o qué mal, o esto, nada que ver, porque cada uno es individual y uno puede tener la experiencia colectiva en general, pero cada caso hay que manejarlo artesanalmente como un verdadero artesano. Uno puede tomar las líneas generales, los médicos las tomamos, y cuando hablan que la medicina es un arte, yo creo que el arte es tomar las líneas generales y aplicarlas específicamente en ese paciente. Cada paciente es distinto. Bien, en cuanto a la incidencia de cáncer en la mujer, ¿cuál es? ¿Y qué tipo de cáncer, ¿no? Claro, sí, y la mujer tiene 2 cánceres que son de alta incidencia. Uno es el cáncer de mama, y íntimamente relacionado con la misma hormona de la mujer, en la mayor parte de los casos. Tanto es así que nuestras abuelitas que tenían 12, 13 hijos, casi no había cáncer de mama. Ahora que se tiene uno o menos de uno, o después de los 30 años, como yo hablaba del cáncer de próstata, el estímulo de la mama por la misma acción de la hormona femenina hace que en algún momento tome un crecimiento anómalo. Entonces el cáncer de mama es muy frecuente, altamente frecuente en la mujer, y de esos 273, el 30% del total de todos es cáncer de mama. Y el otro es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es específico de la mujer, se desarrolla en el 99% de los casos por un virus, el HPV, y es una enfermedad prevenible, porque si uno tiene relaciones sexuales protegidas, evita contagiarse con el virus, y no solo evita contagiarse de una enfermedad viral, sino que evita el cáncer. En nuestro norte se mueren mujeres jóvenes de 25 o 30 años, que es la edad donde toman la enfermedad, con cáncer de cuello uterino avanzado, que es inconcebible porque es prevenible, y es casi el único cáncer que no solo es prevenible, sino que si uno hace el diagnóstico oportuno en salud, hace una mínima cirugía y lo cura. Entonces la colposcopía y el Papa Nicolau, hecho rigurosamente cada año a partir de la primera menstruación, hace que se tenga el diagnóstico antes que la enfermedad se disemine, y con una cirugía muy reducida, que incluso permite que la mujer después pueda tener familia y todo. Con esa cirugía reducida uno lo cura. Entonces, es prevenible.
y es curable, y sin embargo se mueren jóvenes argentinas, primero porque no se cuidan, porque no lo saben, y segundo porque no hacen el Papá Nicolau y la colposcopía, a veces por ignorancia, a veces por la distancia. Uh-huh. Mario, tocaste varios puntos muy importantes, como lo que son las relaciones sexuales no cuidadas. Quizá nos están escuchando gente que dicen, bueno, ¿y qué quiere decir? Que hay que usar profiláctico. Claro, ¿no? exactamente. El uso de profiláctico no solo se usa para evitar el embarazo, se usa para evitar enfermedades infecciosas. Una, y relacionadas con cáncer, le cuento 2, 3 ejemplos. Una es esta que hablábamos del virus HPV, que se contagia por vía sexual, la transmite del hombre a la mujer y desarrolla la enfermedad. También por vía sexual se contagia la hepatitis B, y la hepatitis B termina siendo la causa del hepatocarcinoma del hígado. El tumor, el cáncer primitivo del hígado se llama hepatocarcinoma, y el origen está en el contagio viral de la hepatitis B. Se produce hepatitis y después eso evoluciona en una cirrosis y termina desarrollando un hepatocarcinoma. Y por otro lado, a tener en cuenta, porque no se tiene en cuenta, que en la práctica del sexo oral, si no está también protegida, 1/3 de los cánceres de la boca en el momento actual están desarrollados por el mismo virus que desarrolla el cáncer de cuello uterino, el HPV. Provoca el mismo tipo de enfermedad en la boca. Los dentistas están muy alertas ahora viendo las lesiones precursoras de cáncer en la boca. Te voy a hacer una pregunta, hacemos un corte y luego continuamos. Se está hablando bastante de que, volvió la sífilis, una enfermedad desterrada hace años. No se habla del HIV, entonces cuando no se habla de algo, comúnmente se cree que ya no hay más. Hay una desinformación en salud muy grande que yo no la puedo entender, que cómo no se siguen, más allá de toda política, no se sigue con una buena política de salud, explicándole a la gente que hay HIV y más de lo que uno piensa, que hay hepatitis B, que es tan o más perjudicial y que lleva a la muerte, y que con un simple profiláctico se puede llegar a prevenir. Dejamos acá y luego continuamos, ¿te parece? ¿Cómo no? Con todo gusto. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Son ricas las charlas que ustedes no escuchan cuando, están escuchando alguna que otra publicidad, como a menudo digo, algún distraído que se atreve a publicitar en salud, que tanto los productores e independientes lo necesitamos para seguir adelante. Estábamos diciendo que con simplemente un profiláctico se pueden evitar enfermedades que realmente llevan a la muerte. Y por ejemplo, doctor Bruno, perdón, yo al doctor como lo tuteo de muchos años, es como que el usted y el vos me cuesta. ¿Qué pasa con el cáncer en los hombres? ¿Cuál es el que prevalece más? Bueno, en el hombre joven fundamentalmente el de pulmón, porque está íntimamente relacionado con el tabaquismo. Y la mujer ha crecido enormemente por el cáncer de pulmón por efecto del tabaco, ¿no?
Y en segundo lugar el de la próstata. A partir de los 50 años en adelante el cáncer de próstata es el tumor más frecuente. Curiosamente, en los dos sexos, en las mujeres mama y cuello uterino, en el hombre pulmón y próstata, en los dos sexos el tercer lugar lo ocupa el cáncer de colon. Y el cáncer de colon está íntimamente relacionado con lo que ingerimos. Se han cambiado la costumbre, volviendo a nuestras abuelitas que iban a la feria todos los días, compraban comidas naturales, se preparaban todos los días. Ahora las comidas, vamos al supermercado y nos compramos comida para un mes. No hablo de los que están congelados, ¿no? Sino de los que están, un arroz que uno va a comer. Todos tienen conservantes. Y el conservante es a base de nitrito y nitratos que son cancerígenos. Entonces no es casual, los cambios de costumbres llevan a la aparición en oncología de los diferentes tumores. No es casual que comiendo ese tipo de alimentos el cáncer de colon haya pasado a ocupar el segundo y el tercer lugar, ¿no? Y lo que me preguntaba de tabaquismo en el hombre, bueno, antes de la primera, hacia fin del 1800, a mí me gusta mucho, he escrito algunos libros sobre historia de la oncología, que es muy apasionante, y uno aprende. Hacia fines del 1800 encontrar un cáncer de pulmón en el hombre era rarísimo. Viene la Primera Guerra Mundial, no saben por qué, después sí se descubre, pero le dan cigarrillo y están despiertos los soldados. Entonces distribuyen el cigarrillo, los hombres empiezan a fumar y el crecimiento de cáncer de pulmón, que era desconocido, pasa a ser la primera causa de muerte. En la Segunda Guerra Mundial cambian las costumbres, muchas muy buenas respecto al sexo femenino y otras muy malas. Digo malas porque copiaron lo malas de los hombres. Ejemplo, fumar. Y ahora el cáncer de pulmón en la mujer y el cáncer de vejiga, que está íntimamente relacionado con fumar, ha crecido enormemente en la mujer, que era desconocido en el año 30 o en el año 20. ¿no? Tocaste un tema muy importante, entre tantos, es la alimentación. Por ejemplo, a nosotros los periodistas nos llegan muchas noticias y tenemos que discernir cuál es verdadera, cuál es mentira, cuál es la que tiene atrás la venta. Y la semana pasada llegó un artículo muy largo explicado a favor de los edulcorantes, donde dice las bondades del edulcorante desde niños, que reemplacen el azúcar con el edulcorante. Me tendría que dedicar a investigar y voy a hablar con gente que está en el tema, pero yo no creo que esa sea una buena publicidad, María. No, yo creo que no, pero digo, las publicidades las hace el que vende los productos. Entonces van a favorecer todo. Yo tengo publicidades, doy charlas específicamente de publicidad de tabaco y muestro médicos explicando que el tabaco es sano y que que no trae ningún inconveniente. Edulcorante desde el punto de vista oncológico, la realidad es que necesita una dosis muy alta para ser oncológico, pero calculo que para el resto de la salud tampoco es muy bueno. Necesitamos azúcar en nuestro combustible, ¿no? Ingerido moderadamente, adecuadamente, es algo útil e imprescindible, no podemos erradicarla, ¿no? Cuanto más el titular era en los niños. Claro, exactamente. O sea, se están metiendo en un terreno bastante anegadizo. Bien, con respecto a el tema que preocupa a mucha gente, la medicación. Sabemos que hace unos cuantos años, a nivel mundial, están llegando acá, creo que hace 10, ahora me vas a ayudar la cantidad de años que tenemos, los biológicos. ¿Qué podemos opinar con respecto al medicamento biológico? Mirá, yo creo que estamos viviendo una dualidad. Desde el punto de vista científico, una maravilla. Realmente la aparición de nuevos productos y tenemos, yo diría, 1 por mes y a veces 2 en el mes, remedios que salen que van bloqueando distintos pasos. La célula para reproducirse es como la nafta que uno le echa al auto,
se va modificando dentro del auto y va produciendo y produce que el auto marche. Bueno, nosotros, las células normales y las células tumorales utilizan el azúcar como combustible y van utilizando distintos elementos y necesitan para eso unas sustancias que la van modificando, transformando una en otra, que se llama enzimas. Bueno, uno puede, por ejemplo, ir bloqueando distintas enzimas, distintos pasos metabólicos en forma muy específica. Me tocó, yo también hago trabajo de auditoría, auditar un caso especial que hay un remedio para un cáncer de mama, para un nicho de escasísimos pacientes, pero en esos pacientes bloquea exactamente lo que hay que bloquear. Entonces, cada vez más también se denominan terapias dirigidas, ¿no? Porque van dirigidas a un determinado punto y lo bloquean. Y presentan toxicidades distintas a las quimioterapias, y una que seguramente el doctor Favaloro va a comentar, son las toxicidades cardíacas. A veces bloquean distintos pasos y se han incrementado más, se ha creado una rama que se está llamando de cardiooncología por el efecto secundario de estos medicamentos. Pero realmente son una maravilla cuando están correctamente indicados. Y dentro de eso, que es un espectro muy amplio, ¿no? Hay medicamentos, por ejemplo, un tumor, cuando se propaga a otro órgano, que se llama una metástasis, para crecer, crea como si fueran las rutas de alguien en un desierto, crea vasos sanguíneos para que le llegue el alimento, le llegue el oxígeno. Entonces ahora hay remedios que bloquean la creación de las rutas, son antiangiogénicos. Entonces el tumor no tiene cómo alimentarse y se muere, por ejemplo. Por otro lado se bloquean las enzimas, pero a mí lo que me impacta más maravilloso, yo me acuerdo cuando daba las clases y enseñaba que si se superaban las 500.000 células tumorales, eso ya el tumor, el organismo no tenía defensa. Y ahora descubrimos que eso es totalmente falso. El tumor segrega una sustancia que bloquea las defensas. Ahora hay medicamentos que la desbloquean y hay unas respuestas maravillosas. En lugar de dar una medicación oncológica, desbloqueo la inmunidad del paciente y, por ejemplo, el melanoma, que es un tumor que no respondía con nada, de evolución pésima, en este momento hay unas respuestas espectaculares, nos sorprenden. Yo no me imaginé nunca que podíamos tener una respuesta en un melanoma de esa forma, simplemente con dar un desbloqueante de las defensas. Así que estamos viviendo, yo digo, un momento maravilloso en cuanto a la terapéutica y un momento complicado en cómo conseguir los remedios por el alto costo que tienen, ¿no? A eso iba, Mario. A nosotros semanalmente nos llegan pedidos, que yo no los paso por el aire, y tratamos de conseguir la medicación. No es lo mismo que un paciente vaya de lugar en lugar desesperado que un grupo de personas, en nuestra asociación Fiebre Mediterránea Familiar lo estamos haciendo, y que hable una periodista y diga que tiene que amenazar, que si la medicación no está en faltante y la persona se muere, y estábamos hablando de una chiquita de 6 años internada en el Gutiérrez, que obvio, la medicación todavía no llegó, pero ya está en el listado de espera prioritario y la prometieron en 15 días. Y los mismos profesionales del Hospital Gutiérrez trataron de conseguir un poquito de cada paciente para que esa medicación que la niña tiene que recibir cada 6 meses, con una artritis reumatológica de la niñez muy importante, apareciese. ¿Qué quiero decir con todo esto? En un país del tercer mundo se enviaron medicamentos del primer mundo que no se pueden absorber económicamente. Que mi medicación, yo tengo fiebre mediterránea familiar, que hay mucho en la Argentina, y en la Argentina no se habla, todavía no se puede instalar esta enfermedad. Mi medicación, cuando el dólar estaba a 40 pesos, y yo tendría que se pagaba 948.000 pesos mensuales hasta que me muera. Tuve mucha suerte, y lo digo porque vos la conocés y es muy económica, que la colchicina me salvó la vida. Pero si a mí no me lo hubiese salvado la colchicina, yo hubiese movido el mundo para conseguirla, y si fuese mi hijo, que también la tiene, por él la hubiese movido también. Entonces, acá hay una dualidad en el paciente de que tengo la medicina y no la puedo adquirir. Por tal motivo, yo creo y me hago cargo, Ana María Forte se hace cargo,
de que están creando el CONETEC precisamente para ver qué se hace con entre tantas cosas, qué se hace con los biológicos o monoclonales. En la última reunión donde estuve presente, habló muy bien un médico extranjero, y no me acuerdo de qué país, creo que de Londres, y perdón si me estoy equivocando, en el cual dice que la Argentina es uno de los pocos países que el Ministerio de Salud da la medicación cuando se necesita. Ya no está dando, porque ya no puede sacar más dinero de ningún lado, porque está lleno de recursos de amparo, que yo lo hubiese hecho también. Entonces, la pregunta es dificilísima y es la última. ¿Qué se hace, Mario? Mirá, realmente es un problema a nivel mundial. Se está trabajando en distintos aspectos para ver cómo uno puede adaptar la situación, porque esto se presenta en todos lados, ¿no? En Inglaterra han tomado una solución. Por ejemplo, hay una entidad que agrupa a todos los actores, y cuando digo todos los actores son los pacientes, los médicos, la gente del laboratorio, la gente del Ministerio de Salud Pública, sacerdotes, abogados, y entonces determinan si el medicamento tiene evidencia real de respuesta, porque de repente ANMAT aprueba un medicamento que tiene un bajo índice de respuesta, no es para uso masivo, y como está aprobado por ANMAT hay que darlo. Entonces aprueban a aquellos que van a estar cubiertos por la seguridad social. Ese es un método. Hay otros métodos, hay reuniones muy seguidos, hubo una muy reciente en el CONICET, muy buena, vino la gente de Cataluña comentando cómo hacen, que trabajan en lo que es riesgo compartido. Es decir, la medicación nueva, los 3 primeros meses se hace cargo el laboratorio, la entidad, el seguro no paga nada. Si hay respuesta terapéutica, que son 3 meses lo que hay que evaluar, entonces la obra social se hace cargo del producto, y si no, se probó esos 3 meses del medicamento, los pagó el laboratorio, y así se van buscando distintas alternativas. Acá se está formando una entidad, una agencia con el objetivo ese, y lo que se están pidiendo las entidades de pacientes, incorporarse también, que me parece totalmente lógico, tiene que ser esencial porque se va a determinar sobre el paciente y tiene que estar los representantes de los pacientes. Pero se está trabajando y ver por dónde buscar la vuelta, ¿no? Es complicado, pero esperemos poder conseguirlo. Es muy complicado porque yo estaba hablando con nuestra asociación, está adherida a la Alianza Federal, que es artritis reumatoidea. Y ellos decían, yo estoy en ¿cómo se dice cuando no está casi curado? Remisión. Yo estoy en remisión y yo no voy a cambiar por un biosímil, que es un similar, porque esto me salvó la vida. Está esa parte también. Sí. Lo difícil de convencer a la persona y lo difícil de pagarlo para el Estado. Sí, porque a veces obras hay sociales, diferencias notables de precio, ¿no? Notables. Digo, ya lo sé. Hace muy poquito días editábamos un medicamento que la margen original era 89.000 pesos y la competencia lo vendía a 4.000. Una Exacto. Diferencia realmente Entonces, notable. lo que bien tendrían que hacer, y después vamos a tocarlo en otro programa, ¿no es cierto? Una muy buena divulgación en cuanto a biosímil y biológicos, para que la gente se vaya dando cuenta que es una alternativa. Creo que es un tema muy importante que ya pronto lo vamos a tratar. Y ahora sí, vamos a ese corte tan pedido. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Y continuamos con Hablemos de Salud. La verdad que no puedo decir una clase magistral, una charla magistral, porque apta para todas las personas que están escuchando, y así hay que hablar, porque para hablar con otras palabras más difíciles, como digo yo, están los congresos, las jornadas. Acá tratamos siempre de llegar a la gente. Y ya estamos con Julia Michelini, que tuve la suerte de conocer a este grupo maravilloso. Me parece... Julia, ¿cuánto hace que ustedes están en el grupo? Que yo estoy en el grupo hace 5 años, aproximadamente. Con los oncolocos, que bueno, al principio estábamos dedicados siempre a la música, pero sin la conducción de alguien que nos pueda dirigir, hasta que, bueno, yo digo que no hay casualidades sino causalidades. Yo estudio canto y mi profesora de canto se había salido de vacaciones, así que me atendió ese día Florencia Títaro y me preguntó qué hacía yo. Bueno, le comenté las actividades que hacía y entre las que le comenté le digo, formo parte de un grupo de ayuda mutua en el Hospital Álvarez, así, y cantamos, pero no tenemos quien nos dirija. Y ella me dijo, qué lindo, qué interesante. Y yo la verdad que nunca soy muy positiva, así que ella no vio en mí una paciente triste, depresiva, no. Entonces me dice, qué lindo, me interesaría. Y yo dije, ¿en serio? Sí. Bueno, me dice, ¿dónde se reúnen? Bueno, le di la dirección, le di el horario, le di todo. Me dijo, el martes que viene voy a ir. Y bueno, el próximo martes estuvo y hasta el día de hoy nos dirige ella. Así que fue para mí la causalidad de la maestra suplente, de la profesora suplente. Vos sabés que yo hace un par de años vi una película vieja, pero yo la vi hace un par de años, donde precisamente de esta misma manera que vos lo estás contando, surgió un grupo musical que si bien cantaban de acuerdo a sus voces, claro, a lo que el alma le ponía, pero el alma total era la persona que los dirigía y ellos, ustedes, como es en este caso, se sentían muy bien, porque yo creo que el arte cura también. Totalmente, el arte cura en todas sus gamas.
cada uno puede elegir lo que más le guste. En realidad, cuando yo tuve la enfermedad, que tenía que ir todos los días a hacerme los rayos al Marie Curie, y mi amado esposo me acompañaba y se sentaba entre un paciente y yo, se sentaba en el medio para que yo no charle con nadie, porque no quería que nadie me cuente su historia. Y a veces había mucho tiempo de espera, y en ese tiempo de espera dije, yo algo tengo que hacer acá para no que la cabeza no me trabajara. Y bueno, aprendí a tejer crochet. Así que iba ahí y tejía. Por eso digo que en toda su gama puede distender y curar el arte. ¿Cómo fue tu historia? Bueno, hoy te puedo decir que para mí el cáncer es una nueva forma de despertar. Yo soy muy rigurosa con mis controles médicos, así que me hice mi control médico en octubre de 2008, como todos los años. Vi que algo no había funcionado bien. Acudí a la patóloga mamaria, efectivamente. Entonces me dijeron, bueno, Julia, hay que hacer una biopsia. Me internaron para hacer la biopsia. Yo soy una persona de fe, así que para mí eso era un trámite, porque la biopsia iba a salir bien, iba a salir negativo. A los 20 y pico de días, cuando tuve el resultado, se lo llevé a la doctora y me dijo, Julia, me dijo, el resultado es positivo, hay que operar. En ese momento estaba con mi esposo, lloré muchísimo y me vi dentro de una fosa. Inmediatamente en marzo me operaron. Mandaron 37 sesiones de rayo, el doctor Bruno, que después lo conocí, porque tampoco conocía a ningún doctor, y yo dije, me gustaría que me toque el mejor, dentro del hospital, que no conocía a nadie. Y pedí turno, dije, dame turno con un oncólogo, no conozco a ninguno. Bueno, me dijeron, si querés te doy con Bruno, pero así, sencillo. Y bueno, tampoco fue casualidad, también fue causalidad. Nuestro conocimiento. Y entonces, bueno, arranqué con los rayos y después con el tamoxifeno, una vida normal. En realidad, siempre digo, tuve una enfermedad y nunca me sentí enferma. Le puse mucha garra, lo hablé con todo el mundo, una cosa que antes me decían, ¿cómo le contás a todo el mundo que tenés cáncer? Sí, se lo cuento a todo el mundo, porque para mí era una liberación contarlo. Así que le puse mucha garra a todo lo que hice, siempre acompañada por mi esposo, por mis hijos. Después la vida me dio la posibilidad de tener nietos, tengo 3 nietos. Amplié mi número de conocimientos con personas, de amistades, hago cosas nuevas. Así que estoy muy agradecida a esta nueva posibilidad de la vida. ¿Vos estás con un medicamento biológico? No, en este momento yo hace 5 años que no tomo nada. Hace 10 años que me operaron y estoy muy bien. La verdad que sos un ejemplo de vida, porque primero que no todos se atreven a hablarlo en un micrófono o en un escenario como haces vos, y no todos tienen esa capacidad de poder salir a flote, ¿no es cierto? Porque quizás si te hubieses quedado encerrada en una pieza la cosa hubiese sido muy diferente. Bueno, de hecho tengo una amiga dos amigas, una que falleció y le dijo a mi esposo, dijo, menos mal que le pasó a ella, no nos pasó a nosotros, si no, dice, nos hubiésemos quedado en la pieza para morirnos. A ella le pasó y se murió. Uh-huh. Y la verdad que yo nunca fue mi actitud quedarme. Bien. Nunca. Bien, ella después hacia el final, yo quiero que, bueno, es un grupo de cuántas personas de los oncolocos, yo sé que 12, 13 será. Sí, más o menos. Y tenemos 2, así que nos vamos a despedir con la canción de los oncolocos, que es hermosa. Bueno, vamos a ver, voy a manejar bien el tiempo porque eso es lo que yo quiero, hacer un lindo cierre, como hicimos en la TV, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Sí. Hermosa. Bueno, vamos a un pequeño corte, gracias. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud.
Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Look 5D transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo, depilación definitiva, masajes, maquillaje, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D, Formosa 389, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud. Realmente son un canto a la vida y felicito a Miriam y a ese ángel llamado Florencia Títaro. Y ya estamos con el doctor Mariano Favaloro, que nos va a hablar acerca de qué implicancia, ¿no es cierto?, tiene en la parte cardíaca la quimioterapia tan temida por mucha gente. Sí, gracias Ana. Yo quiero ubicar al corazón con respecto al cáncer. Entonces hay dos aspectos acá. Un aspecto, cómo participa el corazón en el cáncer como órgano. Primariamente es muy raro que el corazón tenga algún cáncer propio. Existen, pero es raro la presentación. El más común es el derivado del endotelio, el endocarcinoma, que yo tuve no sé si la suerte o la desgracia, de operar uno, que como el tumor, no cáncer, tumor más frecuente en el corazón y en el adulto es el mixoma. Y el mixoma está en lo que se llama, en una cavidad que se llama aurícula izquierda. Y estaba en la aurícula derecha y aparentemente invadiendo también la aurícula izquierda. Eso era lo raro. Bueno, el diagnóstico se hizo intraoperatorio. Como tenía un volumen tan grande, no se pudo hacer ninguna maniobra, ningún estudio directo, pero operatorio. Y el paciente tenía, este tumor maligno, para que la gente entienda, y no tuvo una muy buena evolución. Vivió 1 año y medio, 2 años con tratamiento. Pero, es raro la aparición de estos tumores. Y hay otros tumores propios que aparecen también en el pericardio o en otras zonas del corazón, pero son mucho más extremadamente raros. Metatáticamente, o sea, a veces al circular células malignas, el doctor Bruno lo sabe obviamente mucho mejor que yo, puede tener alguna metástasis tumoral, pero que también son muy raras. Entonces, desde el punto de vista oncológico, es un corazón, el corazón es un órgano bastante noble porque es raro que tenga algún tumor propio. Pero sí recibe los efectos colaterales de la quimioterapia en especial y de la radioterapia también, que no nos tenemos que olvidar. Y yo diría que hay que ver ahora qué efecto colateral tiene con el uso de los monoclonales o de los biológicos. Todavía no se sabe muy bien y no hay tiempo como para tener una estratificación de estos pacientes. Ahora, no hay tiempo, significa que... No hay tiempo porque no hay 5 o 10 años de seguimiento a pacientes con el tratamiento con estas drogas. Claro, quiere decir que cuando yo para que decirle a la gente, si bien ANMAT en la Argentina, y ¿cuál es el organismo de Estados Unidos que es muy importante también? La FDA. La FDA, según la FDA, el medicamento sale y después hay que seguir probándolo, ¿no es cierto? Sí, digamos que se han acortado los tiempos de estudio, sobre todo en la fase 3, que es la fase humana, porque cuando es para una patología, son enfermedades tan importantes como el cáncer, por ejemplo, y que su efecto parece ser realmente muy importante, muy positivo, entonces
le da un preacuerdo, digamos, la FDA, y el laboratorio puede comercializarlo. Comercializarlo dentro de ciertas limitaciones, que yo en este momento no las conozco muy bien desde el punto de vista comercial, así, pero bueno, lo sacan a la venta. Y además eso le sirve al laboratorio para reclutar pacientes y tener estadísticas, que es lo que también necesita el laboratorio. Pero yo lo que iba a decir también, cuando hablé del tiempo, que vos hablaste referido al tiempo, la verdad siempre, yo digo como médico, igual por ejemplo en los marcapasos que yo coloco, en una cosa, en la otra, qué es lo que pasa cuando hay un electrodo nuevo con un material nuevo que va dentro del corazón, etcétera, etcétera, la verdad la tiene el tiempo y hay que esperar 5 o 10 años. Y dicen, se han hecho estudios acelerado de la degradación o se ha hecho tal cosa. La única verdad es cuando el producto está en el cuerpo humano y reacciona el cuerpo humano in vivo. Y para eso se necesita tiempo. Por eso no se le da todo ese tiempo al laboratorio, no se lo obliga a tener todo ese tiempo porque si no se pierde la oportunidad de salvar muchos pacientes. Pero es parte del estudio eso. Entonces, volvemos un poco al origen. La quimioterapia que se ha hecho con muchos grupos de drogas, con la santraciclina, el cisplatino, la ciclofosfamida, el taxanos, metrotexato, trastuzumab, que fue uno de los primeros biológicos. Entonces todos estos tienen efectos colaterales y efectos sobre la célula miocárdica. Y no lo todas que afecta es el músculo cardíaco. No todas las personas reaccionan de la misma Tienen la manera, misma respuesta, son todos por organismos supuesto. diferentes. Exactamente, porque hay condiciones genéticas previas, propias de los pacientes, que facilitan o no la aparición de los efectos colaterales de estas drogas quimioterápicas. Porque alteran, como bien ha dicho ya el doctor Bruno, los mecanismos biológicos y el ADN de la célula, y entonces lo que desarrollan al revés de la célula cancerosa, llamémosla así, de la célula típica, desarrollan mecanismos de apoptosis en la célula, o sea, exacerban la muerte de la célula, que es lo que hace justamente el tumor, la defensa que tiene. Y entonces lo que hay es un daño en la cantidad de células musculares que tiene el corazón, y entonces para terminar, la mejor forma de evaluar esto es, te puedo hablar de 20.000 estudios que se han hecho complementarios para tratar de detectar y afinar la puntería para tener un buen status quo previo, durante y después de la quimioterapia. Pero para no alargarlo y decirle a la gente cosas que por ahí no son tan útiles y son muy complicadas técnicamente, la ecografía, que es un método simple, sencillo, bastante barato dentro de todos los métodos de diagnóstico y totalmente incruento, porque lo único que se hace es aplicar el transductor sobre la piel. Es el mejor método para evaluar el corazón previo a la quimioterapia, durante la quimioterapia, para evaluar y modular la cantidad de dosis que se le da al paciente, de acuerdo a la respuesta de daño que produce sobre las células del corazón, y después a largo tiempo, a largo plazo, establecer qué efecto residual ha dejado sobre el corazón y cómo se va alterando, o no, por suerte, en algunos no, la función de la célula cardíaca, que entonces repercute en la función del corazón. El corazón se pone más rígido y con menos funcionalidad. Perfecto. O sea, bombea menos y se pone más rígido. Son esos indicadores ecográficos que nos dicen cuáles son los efectos directos de la quimioterapia sobre ese corazón. Perfecto, más que claro, Mariano. Yo cuando te escuchaba hablar, no sé en qué momento, pensaba en la función tan importante que cumplen las asociaciones de pacientes, donde si los profesionales de la salud o no sé si el gobierno, el ministerio, porque como bien dijo el doctor Mariano Favaloro, en el CONETEC, que es un organismo que está saliendo... AGNET, sí, Agencia Nacional. Una agencia nacional. Entonces, van a escuchar a las asociaciones, porque, por ejemplo,
Las asociaciones nos conectamos, son sin fines de lucro, claro. Nos conectamos con el resto del mundo y estamos siempre más avanzados, ¿no?, que acá en la Argentina en muchos temas. Y recuerdo que la primera salvedad que a mí me hicieron es: no tomes, si tomás colchicina, jugo de pomelo, porque nosotros sabemos lo que pasa. Entonces, a mí me encantaba el jugo de pomelo. Si a mí no me lo decían, yo iba a seguir tomando. Y son cosas que quizá simples, que a los médicos se les escapa o no lo saben, y al formar esas comunidades que formamos, nos ayudamos entre nosotros. Y el médico por ahí dice: deja de tomar la colchicina porque te produce diarrea, y la diarrea la está produciendo quizá tal vez el binomio, la fruta, colchicina con pomelo. El pomelo con la colchicina. Bien, y ya tenemos a Delia Militela, que nos va a contar... Quería decir dos cosas finales, para que no queden fuera de contexto. La unión hace la fuerza, cuando vos hablaste de que se reúnan y todo. Y segundo, el paciente oncológico, el doctor lo debe saber, obviamente, ya lo ha dicho, el paciente no tiene que quedarse solo, tiene que tener mucha actividad social y tiene que unirse con otros pacientes, porque es la mejor forma de ayudarse. Perfecto, Mariano, tu acotación. Estamos con Delia Militela y nos vas a contar, a ver, qué pasó, cuánto hace que descubrieron tu cáncer. Bueno, yo soy paciente oncológica hace 15 años y bueno, el doctor Favaloro me dio el pie para decir que realmente tiene que ser en compañía de gente que esté transcurriendo por la misma, los mismos pasos, las mismas angustias, porque yo me voy a dedicar un poquitito al familiar, porque nosotros estamos totalmente atendidos con el médico, con los psicólogos, los medicamentos. Tenemos que transcurrir la enfermedad, pero el problema lo tenemos quizás en la casa. ¿Por qué? Porque los familiares quieren dar la contención y nos ubican dentro de una cajita de cristal, sin que nos movamos, sin que nos pase nada, por el temor a nuestras angustias. Y en definitiva, los que más angustiados son los familiares. Entonces yo llegué al hospital, me dieron quimioterapia, rayos, la operación, y mi esposo me decía que yo ya estaba bien. Claro, pero hay que transcurrir, uno cuando no está enterado de nada, lo que sabe es, por lo menos en mí, que yo me operaba y ya se terminaba, estaba todo bien, sin darnos cuenta que a partir de ahí empieza todo el proceso de hacer todo lo que sea quimio, todas la parte médica, y aparte después los controles. Pero llegué y lo que le pregunté al doctor es dónde yo podía hablar lo que me estaba pasando, porque yo iba a casa y en casa me decían que estaba todo... Eso no se habla. Ya estaba todo bien, ya se había terminado todo. Está. Entonces ahí me dio a conocer el grupo, y a partir de ahí empecé a conocer que hay muchas cosas que una de mis preocupaciones era quedar sin el cabello. Para mí era que siempre se iba a quedar porque era lo que uno veía en las películas, y saber que después de terminado el medicamento, que hace muy poco el doctor nos dijo que eso es que el medicamento, la quimio, cierra los bulbos
y que después al terminar la medicación eso vuelve otra vez a florecer. Bueno, a partir de ahí entré en el grupo, con la compañía de todos, se van saliendo, se va acompañando unos con otros, y por el otro lado, todos los martes nos reunimos de 10 a 12, no, ahora es hasta las 13 horas, en el Hospital Álvarez, en el Zoom, el salón de usos múltiples, y bueno, en estos momentos estamos nosotras dos participando de acá y están todos los demás en el grupo. Bien, yo les daría una hora más, pero nos vamos a despedir porque ya nos están haciendo la ceñita. Vas a colocar la música, le estoy hablando al no se escucha, al operador. ¿Escuchan la música? No. Pónganse los auriculares para escuchar la música. Ahora sí, ¿escuchan? ¿Escuchan? ¿No sale? A ver. Y nos despedimos con la canción de los oncolocos. El doctor Mario Bruno está acá con nosotros y acompañándonos precisamente para que ustedes comiencen. Hombro con hombro, todo lo doy, como lo yo, solo hombro con hombro, todo por vos, todo por vos, todo por vos. Me hubiese gustado completo, pero completo va a ser el día 18 de septiembre, donde en la AMA, Santa Fe 1171, nos van a estar acompañando porque festejamos el primer año de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar. Y el 17 tenemos preparado un programa especial para hablar de fiebre mediterránea familiar. Así que hasta el próximo martes en este mismo horario. Muchas, pero muchas gracias por escucharnos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.